Buenos días. ¿Cómo han estado en todo este tiempo? Me alegro. ¿Cómo van con el énfasis anual de determinar una cosa que nos va a hacer firme? ¿Cómo están con eso? ¿No tenemos para pasar el flyer? ¿Vamos bien? Bueno, todos firmes. Y no aflojamos. Hay algunos que me miran con una cara muy graciosa. Los voy a tener en cuenta, los estoy fichando. Hoy tenemos un acto muy especial, de esos actos que a los pastores nos gusta tanto. Pero ustedes saben que cada vez que exponemos la palabra, porque se trata de la exposición de la palabra, hay bendición para todos. Y hoy hay una bendición muy especial sobre los hijos. De modo que les pido que estén muy atentos. Hoy vamos a hacer la presentación de un niño de una familia determinada. Pero la bendición de hoy se extiende a todos nuestros hijos. De modo que les pido que presten atención. Mientras estábamos en la alabanza, en la adoración, y cantábamos Yahweh, que es el nombre de nuestro Dios, Él me lo dijo. Yo no sabía, pero Él me lo dijo. Es una bendición que se extiende hacia nuestros hijos. Y yo sé que en el corazón de muchos, aun cuando tengan muchos hijos, hay un nombre de alguno de nuestros hijos que está tomando un lugarcito especial. No se trata de hacer diferencias entre los hijos, porque eso no es bendición. Pero a veces los hijos pasan por determinadas situaciones especiales. Dicen, se lo adjudican a la señora Wesley lo que voy a contar ahora. No sé si están así. Probablemente sí, porque ella era una mujer devota, la madre de los hermanos Wesley, que fundaron la iglesia metodista. Dicen que una vez le preguntaron a la señora, cierto que no me puedo mover mucho, le preguntaron a la señora a cuál de sus hijos amaba más, que ya tenía varios, no sé si 5 u 8. Una exageración. Ya los que tienen 4 son locos, y no miro a nadie en especial. Imagínense 8. Y ella les dijo, sí, por supuesto. Sí, tengo a quienes de entre mis hijos amo más. Ah, le dijeron, a ver, denos su nombre. Y ella dijo, siempre amo más al que está lejos del Señor hasta que Él vuelve. Siempre amo más al que está enfermo hasta que sana. Y yo creo que, les vuelvo a repetir, no sé si realmente fue la señora de Wesley la que lo dijo, pero debe ser algo que nosotros practiquemos. Amarles entrañablemente a todos, pero tener algo especial para aquel que está pasando por algo difícil. Cuando mis chicos eran chicos, a veces tomaba uno de ellos y los llevaba conmigo al centro y les decía, ¿querés que tomemos un heladito? Sí, me decían siempre.
vení, vamos a tomar un heladito nosotros dos solos. No le cuentes a nadie. Esto es para vos y para mí. Nada más. Y al tiempo tomaba otro, y otro, y otro. Los hijos siempre necesitan de algo que les estimule en especial y en particular. No es que disculpemos sus errores, sus faltas, o no les ministremos o no les corrijamos. Eso es maldición. Pero sí en algún momento tener algo especial para cada uno. Al final vamos a tener algo que creo que es una perla de parte del Señor. Quiero leerles algo que ustedes conocen, casi diría yo de memoria, que está en el Salmo 127, el verso 3 dice: He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Es decir, que en el pensamiento del salmista se reconoce como que los hijos, es el fruto del vientre, es de un valor tremendo. Cosa de estima es el fruto del vientre. Podemos decir que amamos entrañablemente de las entrañas a nuestros hijos. ¿Qué es amar entrañablemente a los hijos? ¿Qué es? La palabra dice, Jesús dice, ustedes dicen que me aman, pero me aman de palabra, me hablan de boca. ¿Saben por qué? Porque no hacen lo que yo les digo. El que me ama, mis palabras guardará. Es decir, que hay un concepto del amor que no es un concepto romántico. Ese calorcito en el corazón al cual nosotros asimilamos como amor. ¿Qué es el amor? Ojalá nosotros tuviéramos tiempo, al menos periódicamente, para preguntarnos si estamos amando realmente a nuestros hijos. Probablemente algunos estemos entendiendo de qué es proveerles alimento, cobijo, vestido, educación. Cada vez que nacía uno de mis hijos, yo ya los veía en el jardín, en la primaria, en la secundaria y en la universidad. Para mí fue muy importante hacer que ellos estudiaran, quizá por la formación que yo tuve. Pero ni aún eso, que es tan determinante en la vida de las personas, puede decirse que es todo el amor que debemos tenerles. Nacen nuestros niños y los traemos a la iglesia. Los presentamos, los traemos a la escuela bíblica, los traemos con nosotros. Y traerles a la iglesia tampoco es todo el amor que debemos tener por nuestros hijos. Alguien me dijo una vez con un tono de reproche: ¿vos darías la vida por tus hijos? Sí, le dije yo, sin duda. Sin duda. Y aunque dar la vida por otro en términos bíblicos es tremendo, porque dice Jesús,
Son pocos los que están dispuestos a dar la vida por otro. Ni aun eso puede decirse que es todo el amor que debemos tener por nuestros hijos. Entonces, ¿qué es? Bueno, tiene que ver con esto de hacer la palabra de Dios. Si yo digo iniquidad, habrá personas en este lugar que van a desconocer el significado. Otros no, porque hemos estado dando palabras y estudio en esta congregación constantemente acerca de la iniquidad. El Espíritu, mientras estaba preparando y preguntándole al Señor, Señor, ¿qué tenés para la presentación de Simón? Él me dijo, explícalo con manzanitas. Yo no sabía que el Señor utilizaba estos términos. Puedo decirles que yo enseguida lo entendí. Que me ponga a explicar con manzanitas qué es la iniquidad. La palabra iniquidad en el hebreo significa lo torcido. ¿Puede repetir conmigo? Iniquidad en el hebreo significa lo torcido, lo que se desvía del verdadero camino. El camino torcido, lo desviado, es la iniquidad. La iniquidad es el camino torcido que los padres dejamos a nuestros hijos. No se enoje. No se enoje conmigo. Tampoco se enoje con el Señor. Porque si usted o yo nos enojamos, perdemos. ¿Quién me entiende? Bueno, por lo menos tengo como 15, 20. Que están entendiendo. Si usted se enoja con el Señor, pierde. La palabra, la Biblia, habla constantemente de la iniquidad. Yo diría que de tapa a tapa. Dice el capítulo 20 del libro de Éxodo, en el verso 5, habla Jehová, habla Él. Hemos estado cantando yo soy. Muchas veces Dios apela a presentarse en persona. Yo, Jehová, dice el Señor. Y en ese verso 5 comienza diciendo, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, las imágenes. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso. Preste atención ahora. Que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y si saltamos al capítulo 34, vamos a ver paralelamente lo mismo que hemos leído. Habla de Dios. Dice, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos
y los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. No puedo explicar, simplemente estoy tratando de dar una base para que podamos entender definitivamente lo que el Señor quiere que tengamos. Los dos pasajes que acabo de leer dicen de la iniquidad de los padres. Dice la palabra que Jehová, que Dios mismo visita esa maldad de los padres que se llama iniquidad durante 4 generaciones después de los padres. Quiere decir que después de un padre X, Dios está diciendo que se va a hacer presente castigando esa maldad en la generación que sigue, y en la otra, y en la otra, y en la otra. Estoy leyendo un libro secular, no es cristiano, donde no se habla de Dios. Aun cuando en uno de los capítulos, en el encabezamiento, menciona un versículo de Jeremías. Siempre que accedemos a algún libro que no es de raíz cristiana, tenemos que tener cuidado. Pero alumbrados por la misma Biblia, nosotros sabemos que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Con esa perspectiva, con esa lente, comencé a leer un libro que me ha sorprendido. Porque un determinado autor encontró esto de que se repite hasta la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación. Y hasta trae un versículo bíblico. Le comentaba a la mayor de mis hijas, wow, un impío. Un impío que ¿saben qué hace? Observa la realidad. ¿Cuánto de la realidad observamos nosotros? Pueblo de Dios. ¿Cuántos de nosotros somos alertados por lo que vemos en nuestras generaciones? Algunos hemos visto patrones que se cumplen en cada generación hasta llegar a la cuarta. Patrones de conducta. Y cuando hablo de conducta, quiero hablar con mayor claridad. Patrones de pecado. Un abuelo robó y vamos a ver el robo al menos 4 veces. Uno dice, pero yo no le he enseñado esto. Yo, Jehová, visito la maldad, la iniquidad de los padres, de los padres, de los padres, hasta la tercera y cuarta generación de los que me desechan o me aborrecen. Ojalá empecemos a prestar atención a esto. Estamos notando que la iniquidad brota muy tempranamente. Antes, unos 15 años atrás,
podíamos ver que en un linaje, en una familia, cuando los miembros, los hijos tenían 20, 25, 30 años, el pecado que arrastra la iniquidad brotaba. Hoy lo estamos viendo en los niños de 3 y 4 años. ¿Cuánto amamos a nuestros hijos? ¿Cuánto amamos a nuestros hijos para decidirnos y determinarnos de manera firme a tratar verdaderamente y bíblicamente la iniquidad? En el pasaje que les leí, dice que tú perdonas la iniquidad, el pecado y la rebelión. Hay 3 aspectos, elementos, cuestiones que Dios perdona: la iniquidad, la rebelión y el pecado. Durante mucho tiempo de oscurantismo en la iglesia, hemos hablado nada más que del pecado. Y creo que de una manera un poco materialista, porque si no tratamos el pecado nos vamos al infierno. Pero Dios habla de la iniquidad, del pecado y la rebelión. En algunas Biblias dice transgresión. No voy a hablar de la transgresión o de la rebelión, no tenemos tiempo, salvo que usted se quiera quedar conmigo hasta las 4 de la tarde. Yo no tengo problema. Pero algunos me están mirando con una mirada filosa. Dios habla de iniquidad, de pecado y de rebelión o de transgresión. Respecto de la transgresión le voy a decir nada más que una línea. Aléjese de los transgresores. Si conoce a alguien que es un transgresor, aléjese, le conviene. No viva cerca de un transgresor. No cene, no almuerce, no desayune. No vaya al cine con un transgresor. Les voy a dejar la incógnita para que después me pregunten ¿por qué? Están pidiendo otra prédica. Dios quiere que tratemos la iniquidad, el pecado y la rebelión o la transgresión. Para Dios es importante, se lo voy a decir mejor. Para Dios es inevitable que usted llegue a tomar una clara convicción de lo que le estoy teniendo. Si usted ama a sus hijos verdaderamente, no le deje un camino de maldad. Porque si usted no trata la iniquidad, le está dejando un camino que es como un billar, pero es torcido. ¿Cuántas veces a la pastoral nos dicen, por favor, está orando por mi hijo, por mi hija, por mis hijos, porque tienen esto o aquello, se está haciendo insoportable la vida, va por un camino de maldad? Los otros días estábamos en una charla pastoral y le preguntamos a alguien, ¿quién es así en tu familia? Y alguien me dijo, mi padre. Es decir, que no somos tan tontos como a veces parecemos, sino que nos damos cuenta de algunas cosas y de algunos patrones. Cuando el adulterio entra en un linaje, en una familia, créanme que es muy difícil evitarlo. Sistemáticamente, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación
van a encontrar personas que cometen adulterio. Ni qué hablarle del homicidio y del asesinato. Dice la palabra, ¿qué padre va a ver que su hijo le pida pan y le dé un escorpión? Porque la palabra y Dios suponen que los padres somos buenos. Yo a veces he dicho, me parece que somos mejores hijos que padres. Y me hago cargo de lo que digo. Porque yo he visto niñitos interceder por sus padres malos, que le han hecho mal. ¿Cuánto pecado puede haber en un niño de 3 años? Le digo a la gente que trabaja conmigo, saquen cuentas. Si vos me decís, me traes un tipo, digo yo, un tipo de persona, que tiene 50, 60 años, bueno, llevó toda una vida de pecado, se llenó de barro, y sí, ¿qué puede exhibir? Pero cuando me traen un niño de 3 años, no tiene experiencia de vida como para poder entender que él es el responsable de lo que está haciendo. ¿Me entiende? Entonces, así como este autor impío, dice, hay patrones que se repiten. Hay patrones, formas de ser, estructuras, diseños, que no son los diseños de Dios. Y es tan grave y es tan serio que Dios dice, si ustedes no trabajan con esto, yo, Jehová, me voy a presentar en la primera, la segunda, la tercera y la cuarta generación de aquellos padres que me desconocen y me rechazan. ¿Cómo hacer para ser perdonados de la iniquidad? Porque la palabra dice que Dios perdona la iniquidad, el pecado y la rebelión. ¿Cómo hacer? Busquemos Nehemías, el libro de Nehemías, nueve, 2. Habían pecado y se habían apartado del pecado, y dice, ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros y estando de pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. El pueblo había pasado por una seria experiencia de mucho pecado, se habían vinculado hasta los príncipes con impíos extranjeros y habían caído en maldición. Cuando se separan, dice que estando de pie, dándole importancia al acto, confesaron sus pecados y la iniquidad de los padres. ¿Cómo entonces podemos lograr el perdón? Confesándola. Vayamos a
Levítico 16, ...21... Y pondrá Aarón, el sacerdote, sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Una vez más, vemos que el medio apto, idóneo, para el perdón de la iniquidad es la confesión. Hubo alguien que me dijo una vez, eso es injusto. Dios no puede hacerme cargo a mí de lo que hicieron mis antepasados. Mira, le dije yo, vos podés pensar lo que quieras. Te aconsejo que pienses rectamente de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Acorta el camino de la maldición. No, porque esto, porque lo otro. Y por sabiduría dejé de discutir. Hay gente que me ha dicho, yo no lo pienso hacer. Dice Levítico 26, 40, y confesarán la iniquidad. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres, por su prevaricación como prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición, es decir, en rebelión. Acá vemos cómo habla de la iniquidad propia y de la iniquidad de los padres, porque llega un momento que esa iniquidad de los padres la hacemos propia. ¿Cuándo? Cuando cometemos el pecado que cometieron nuestros padres. La posibilidad de que nuestros hijos vivan una vida plena y abundante, como dice la palabra, es dejando el camino de la iniquidad. Y somos los padres los que tenemos la principal responsabilidad. No le dejemos a nuestros hijos un camino habilitado para que pequen. Usted podrá decir, bueno, pero eso era porque también me lo dijeron. Bueno, pero eso era en el Antiguo Testamento. ¿Viste que habla ahí del macho cabrío que hay que ponerle sobre? Pero con Jesucristo dice ya todo es diferente. En la cruz, Él murió por mis pecados y eso es suficiente. Yo no lo discuto. No podría discutirlo porque eso es palabra de Dios. Pero no es cuestión del Antiguo Testamento. Acompáñeme vamos a ver un pasaje en Romanos, capítulo 4, verso 7, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Habla de iniquidad y habla de pecado. La palabra no habla solamente de pecado. A ver si lo registramos. Vayamos si queremos más todavía, a la segunda carta de Pablo a Timoteo. Timoteo es el fiel discípulo de Pablo.
su hijo espiritual. Y la segunda carta, como todas las cartas, están dirigidas a la iglesia. Si es iglesia de Cristo, es porque pasaron por la cruz y recibieron el perdón, ¿o no? ¿Estamos acá? ¿Todos de acuerdo? Claro. Y en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los suyos. Punto y coma. Y 2 puntos para que gramaticalmente estemos entendiendo el contenido de este pasaje. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Con manzanitas. Escribe a su mejor siervo para que él lo vuelque en la iglesia. Habla de fundamento de Dios. Si usted o yo nos decidimos a no apreciar lo que Dios considera como fundamento, estamos mal. El fundamento y el sello del que habla aquí es una especie de, como de emblema. ¿Vieron cuando uno pasa por una casa donde está funcionando algo público, un juzgado, hasta un hospital, no sé, que hay una especie de letrero, antes eran ovales, que dice Ministerio de Educación, Ministerio de Salud? ¿Vieron? Cuando usted pasa por ahí, aunque en el momento no le haga falta ni entrar ni nada, usted sabe lo que hay ahí. Ese es el sello al que se refiere este pasaje. Es algo público, quiere decir. Es algo notorio que nadie puede no considerar. Porque si usted se introduce, vamos a decir, en ese lugar donde está ese sello, a comprar 1 kilo de carne, más vale que no lo va a conseguir, pero está hablando de que usted es un desubicado y no tiene conciencia de nada. Deme 1 kilo de tomates, mesa de entrada. Se piró. En Córdoba decimos así, se enloqueció. Entonces es una cuestión de fundamento, del cual está hablando el Nuevo Testamento, que debemos prestar atención porque dice, pero el fundamento de Dios está firme. Antiguamente se traía un macho cabrío, un animalito, se traspasaban los pecados y las iniquidades al animalito. Obviamente que una vez venido el cordero inmolado, ya no usamos corderitos. Usamos, pero para otros fines. Pero el fundamento de Dios está firme, congregación. Prestemos atención a lo que nos dice el Señor, seamos libres de toda maldición, amemos verdaderamente a nuestros hijos y no le dejemos un camino listo para el pecado. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos hay aquí que invocan el nombre de Cristo? Dios libre a los que no. Vamos a necesitar equipo de evangelismo, pastores. Cuando nosotros oramos, invocamos el nombre de Cristo. O no decimos, en el nombre de Jesús, y dice la palabra que el Señor cuando escucha el nombre de Cristo, dice, se ha hecho, amén. Pero si todavía ustedes no me creen, siempre les digo eso,
para que se ría un poco. Tito 2:14 dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, que el camino para la purificación de los pecados y de la iniquidad, que es el camino torcido por donde transitamos y nos lleva constantemente a cometer los mismos y con una intensidad cada vez peor que la que cometieron nuestros antepasados. ¿De qué manera amamos a nuestros hijos? Cosa de estima, dice la palabra, es el fruto del vientre. Dios dice que nuestros hijos tienen un valor inestimable. Ojalá que nosotros, los padres, podamos entender esto y empecemos determinadamente a tratar la iniquidad en nuestro linaje. Que así sea. Que hoy la luz de su palabra y de su Santo Espíritu nos lleve a todos y cada uno a tener un encuentro personal, decisivo, de manera tal que nunca nuestra voluntad diga, no lo voy a hacer. Dios es injusto. Esto no puede ser. No lo creo. Sino que nuestro corazón sea tratado con el aceite fresco de su Santo Espíritu. Se renueve en nosotros la fe y la decisión de serle agradables a nuestro Dios. Y que el Señor nos permita ver redimidos de toda iniquidad, de todo pecado, de toda transgresión, a todas nuestras generaciones. Y a Él le decimos, amén y amén.